Hola, gente de YouTube. Aquí Jin Hayato trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les quiero hablar de un tema que no es que sea el más recurrente en internet o el que más se menciona en muchos casos, pero sí uno que he visto ya varias personas comentándolo, preguntándolo y suponiendo de por qué no es algo actual en lo que se trata de Nintendo. Y eso es los Nintendo Selects. Para los que no lo recuerden, los Nintendo Selects eran una táctica de marketing de esta compañía utilizada para lanzar juegos a menor precio o mejor precio, como lo quieras ver. Juegos que, por cierto, en su mayoría eran de la propia Nintendo. Pero fuera como fuere, no dejaban de ser una opción para que los jugadores pudieran adquirir juegos a un precio más económico, cosa que no se puede subestimar cuando hablamos de la gran N y su infamia con los descuentos que se ve al día de hoy. Entonces, esta táctica de marketing muchos se preguntan qué le pasó, por qué no la vemos en Switch, que eso es a lo que voy. La Nintendo Switch no dispone de los Nintendo Selects y muchos lo piden por razones obvias. Todos quieren mejores precios, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses o años realmente, porque llevo pensando este video casi como un año, me puse a pensar y a hacer memoria de esta línea de marketing de Nintendo, de los Nintendo Selects. Eran realmente tan bueno, algo tan importante, algo que nos hace falta hoy en día como jugadores. Y entonces en esa búsqueda de memorias y recuerdos me di cuenta de que yo no tenía nada bueno que recordar de los Nintendo Selects. Y al contrario, cuando me puse a investigar, descubrí que los famosos estos eran manejados tan mal como se puede esperar de esta compañía. Entonces, teniendo esto en cuenta, en este video voy a explicar por qué pienso que este servicio fue muy mediocre y bastante olvidable y la razón por la que entiendo que ni siquiera debe volver, por lo menos no de la manera en la que lo manejaba Nintendo. Con esto explicado, comencemos. Antes de ir de lleno con los Nintendo Selects, quiero hablar de su predecesor, que era el Nintendo Player's Choice, el cual vimos en GameCube y de manera muy efímera en Game Boy Advance, que seguramente no lo recuerdan de ahí. Y aunque la recordamos del GameCube esa temática, en realidad comenzó en el Super Nintendo y el Game Boy, pero luego prosiguió hasta la famosa consola morada. Los juegos bajo esta marca originalmente debían vender al menos 1 millón de copias, pero luego la meta se redujo a 1/4 millón, seguro por las pocas ventas que tuvo la GameCube. Por supuesto, esto llevó a que la marca tuviera una gran variedad de títulos. Por supuesto, varios que no eran de Nintendo o precisamente buenos. Sin embargo, aquí creo que prima un poco más la cantidad sobre la calidad, ya que se nota que en estos tiempos Nintendo buscaba vender lo más posible, por lo que claramente se apuraron en darle un segundo aire a cualquier juego que vendiera decentemente. Claro que esto aplica al GameCube, porque la línea de juegos de Game Boy Advance fue mucho más reducida. Ahora, el Nintendo Player's Choice en sí yo no lo viví, o sea, conviví con ellos pero no recuerdo haber visto jamás un juego con su etiqueta. Sin embargo, los menciono porque claramente tienen una ventaja enorme respecto a su sucesor, o sea los Nintendo Selects, y eso es lo que ya dije, la cantidad, lo cual es un punto muy importante que voy a repetir justo ahora. Entonces, empezando directamente con los Nintendo Selects, llegamos al Wii. Nintendo hizo un cambio de jugada en el formato, pues según, para que un juego aplicara el Player's Choice debía vender al menos 250.000 unidades, o sea 1/4 millón. Claramente Nintendo no mantuvo esta postura con los Selects, ya que muchos juegos que claramente vendieron más que eso no fueron incluidos. Juegos como Skyward Sword, Wii Music, Metroid Dread, Prime 3 o la misma trilogía Prime, entre otros, no formaron parte de los Nintendo Selects. Y sumado a esta poca variedad, hubo juegos de selección cuestionable, digamos, que agravó bastante el problema de inconsistencia que tenía este servicio. Entre estas inconsistencias están los lanzamientos regionales. Ya de por sí les dije que el catálogo de los Nintendo Selects fue muy reducido en Wii, la cosa se reduce más cuando ves que ni siquiera todos salieron en todas las regiones, lo cual es raro porque pareciera como si cada juego los tiraban en una ruleta y escogían en cuál región los pondrían. Ejemplos de esto, la Kirby's Epic Yarn no salió en todo Occidente en formato Select
pero sí en Corea del Sur. Europa tuvo Super Smash Bros. Brawl, por América no, mientras que Pikmin 2 sí llegó a América, pero no a Europa. Con el GameCube y el Player's Choice pasó lo mismo, hubo discrepancias regionales, pero en ese caso había tantos y tantos juegos en los que elegir que realmente no importaba. Y eso, que Europa se quedó con algunos juegos que uno realmente se pregunta, ¿y estos por qué no salieron en América? O sea, es como dije antes, en el Player's Choice la cantidad primó sobre la calidad, porque de qué te vale tener 10 jueguitos buenísimos, mientras que en el otro tenías 100 juegos y aunque 50 eran malos, tenías 50 que sí eran buenos. En fin, los Nintendo Selects eran pocos y se repartían entre continentes. Lo mismo le pasó al Wii U cuando llegó el servicio, todavía fue una selección mucho más reducida y dispersa. El 3DS tuvo una selección más aceptable, pero de nuevo, muchos de sus juegos que fueron selectos para este servicio no salieron en América o Europa. Llaman la atención algunos como Fire Emblem Awakening, Rune Factory 4 y Tales of the Abyss, sobre todo el Fire Emblem Awakening, que es un clásico del 3DS. Algo extremadamente extraño es que esta línea no pasó por el Nintendo DS. ¿Por qué? Ni idea. Pero es extraño que la consola más vendida de la historia de Nintendo no fuera partícipe de una temática que sí tocó al resto de sus portátiles. Una curiosidad. Otro defecto de los Nintendo Selects, y este muy típico de Nintendo, era su lanzamiento, el cual solía ser muy tardío en la vida de las consolas. Mientras en GameCube el Player's Choice comenzó en 2003, 2 años luego del lanzamiento de la consola, los Nintendo Selects se lanzaban ya en los últimos años de vida de las suyas. O sea, en algo muy típico de Nintendo, los juegos elegidos para este servicio, además de llegar bastante tarde, eran juegos que ya la mayoría de las personas interesadas en tenerlos ya los tenían. Es decir, el servicio solamente beneficiaba a un reducido público de personas que no tuvieran algún juego que no se habían comprado solamente por el precio. Juego o juegos que lamentablemente en la mayoría de casos serían de Nintendo, pues la selección de los Selects era mucho más Nintendo céntrica que los Player's Choice, ya que Nintendo, como siempre, mantiene su marca sobre todo lo demás. En otras palabras, aún en ofertas, Nintendo busca la forma en la que solo ella pueda ganar y que los jugadores ganen en lo más mínimo, lo cual explica perfectamente el Nintendo Switch Online. A manera de resumen, podemos decir que los Nintendo Selects, número 1, tenían un lanzamiento tardío. Número 2, sus juegos eran muy pocos y muy Nintendo céntricos, porque ¿quién quiere jugar algo que no sea de Nintendo, verdad? Número 3, tampoco había consistencia con los juegos elegidos. Número 4, había lanzamientos distintos por región. Número 5, juegos extraños. El Player's Choice tuvo juegos extraños seguro porque se cumplía la regla de vender 250,000 de unidades, pero teniendo esa regla aparentemente descartada, es raro que juegos como Bravely Default no tuvieran el tratamiento Select, pero un juego tan extraño como Olaf Quest sí. A donde quiero ir es que este servicio es digno de Nintendo, es decir, tenía el potencial de ser excelente y conveniente para los usuarios, pero Nintendo se aseguró de hacer un Nintendo y lo volvió algo solamente conveniente para sí misma y un grupo reducido. El Switch ya tiene 6 años. Si Nintendo sigue sus tendencias y este es el último o penúltimo año de Switch, entonces podrían sacar sus Nintendo Selects. Pero con lo que he expuesto en el video, ¿para qué? Los juegos que escogerán serán pocos y de los absolutamente más vendidos de ellos mismos. O sea, si por ejemplo tú no has comprado Super Mario Odyssey, probablemente no te interesaba y el descuento te llamó la atención, eso no tiene nada de malo. Pero entonces solo Nintendo gana, ya que solo está fortaleciendo lo que ya está fuerte, y tampoco anima a jugadores a probar cosas nuevas, porque ya la gran mayoría de jugadores que quieren jugar juegos como Odyssey, Zelda Breath of the Wild o Animal Crossing ya lo hicieron, pero esos mismos jugadores tal vez no han jugado Xenoblade 2 o Astral Chain por su precio inflado, juegos que también merecen un descuento.
En fin, me despido. Y quiero cerrar diciendo que los Nintendo Selects podrían funcionar si, número 1, salen más temprano en las vidas de las consolas, número 2, salen con buena cantidad y constancia, y número 3, si los juegos no son tan Nintendo céntricos. Si pasara algo así, tendríamos una línea de descuentos de la cual no solamente Nintendo saldría beneficiada. Ojo, cuando digo que no sea solo beneficiosa Nintendo, quiero decir que hay formas en que la compañía puede ganar y ganar simpatía de los usuarios, no que deban arriesgar en pos de los usuarios. Un ejemplo son los juegos de prueba que ofrecen a los usuarios del Nintendo Switch Online, que solo escogen un juego para que se pueda jugar durante una semana. Si el chiste es que sea una semana para generar interés y que el usuario no lo acabe, ¿por qué entonces no hacer algo mejor? Dar más juegos por vez y hacerlo más seguido. Al menos así el servicio no fuera tan insultante. Aquí termina mi video. En lo personal yo pienso que los Nintendo Selects no deberían volver. Si ustedes piensan lo contrario y que ya estaban bien como estaban o cómo podrían mejorar de una forma diferente a las que mencioné yo, pues déjenlo en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. Y recuerden que si les gustó el video, denle a me gusta, comenten, compártanlo y suscríbanse al canal. Y si quieren también pueden encender la campana. Si no, pues lástima.